Hola, buenas tardes. Soy Rodrigo Sepúlveda, profesor del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y estamos en una nueva sesión de Agorafau, en la cual presentamos la charla El giro etnográfico en arquitectura del arquitecto y académico José Abasolo, que es arquitecto del 2002, máster en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona del 2006 y doctorado en el programa de Proyecto Arquitectónico Avanzado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Entre 2007 y 2010 forma parte de URBS, desarrollando investigaciones y workshops en Delhi, Mumbai, São Paulo y Río de Janeiro. El año 2010 funda Aristia Lab, desde donde publica el libro Santiago Babylon, Inmigración, Espacio, Prácticas y Representación. Y participa como autor del libro Neorealism and Urban Development de Latinoamérica. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Talca, visiting professor en la Escuela de Ciudad de Sao Paulo y actualmente es profesor asociado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de las Américas de Chile. En nombre del decano, damos la bienvenida a José y muchas gracias por participar. Gracias, Rodrigo. Feliz de estar aquí en la FAU y de encontrarme con varios amigos. Esta presentación que voy a realizar hoy día tiene que ver, o se origina la invitación, yo diría, por el paper que escribí en Rita y que es fruto de mi investigación de doctorado que estoy realizando desde hace 2 años. El paper en cuestión se llamaba El arquitecto como etnógrafo y tomé el título de mi investigación propiamente tal. Hoy día, ampliando quizás el espectro de ese paper, quiero abordar con una discusión un poco más amplia que toma por título El giro etnográfico en arquitectura. Y que es un ámbito que yo creo que cuando lo hablamos dentro de la arquitectura genera bastantes fricciones con sociólogos, antropólogos, pero ya vamos a ver que en un marco de discusión creo que ya se viene desde varias décadas presentando una discusión de ampliación del campo de acción de la etnografía. Pero primero me gustaría hacer una breve introducción que tiene que ver con los vínculos desde donde aparece y se desarrolla mi investigación. Y tiene que ver con esto que acaba de nombrar Rodrigo. El año 2016 nos llegó una invitación de la Bienal para exponer un proyecto que se llamaba Ciudad Ajena, que desarrollamos en Aristia Lab. Y ahí vimos la oportunidad de desarrollar otra investigación, no nos gustaban como los refritos, y utilizamos el espacio y algo de fondos que nos entregó la organización para realizar este proyecto que denominamos Santiago Babylon y desarrollaba un trabajo, yo diría, cuasi etnográfico en el centro de Santiago, en una manzana, que era donde teníamos nuestra oficina, y exploramos la vida en torno a la comunidad, a las comunidades de mujeres trabajadoras sexuales, en gran parte extranjera esta comunidad, y eso de alguna manera abrió un campo de exploración que al año siguiente, cuando me tocó visitar la Bienal de Venecia, el 2018, y visitar el pabellón de Japón, me hizo mucho sentido, digamos, conectando ese pabellón con la investigación que habíamos realizado en Aristia Lab junto a Félix, que anda por ahí. Luego comencé a desarrollar mi tesis doctoral, la investigación, y de manera paralela, bueno, vino todo esto de la pandemia, y en la UTLA, en la Escuela de Arquitectura, propuse un formato que, a propósito que estábamos todos encerrados, podíamos empezar a invitar a gente, invitados internacionales, sin incurrir en grandes gastos, y desarrollé 2 versiones del Seminario de Arquitectura y Etnografía. Yo lo ocupé y lo he estado ocupando justamente para discutir algunas ideas y para traer a presencia autores, es cierto, a través de Zoom, que discutían esto. Entonces, el primer año
tuvimos a Momoyo Kajima, a Sacha Rosler, a Raymond Lucas desde Inglaterra. El segundo año tuvimos otro grupo ahí de invitados y este año hemos abierto recién la convocatoria. Nos ganamos un Fondart, lo cual nos permite traer invitados. Vamos a traer a varias personas. Hay algunos ya que nos estamos haciendo las gestiones para traer algunos nombres. Vamos a tener online a Tim Ingold y a Manuel Delgado. Pero me parece que este seminario ayuda a abordar justamente desde la voz de autores la discusión en torno a esto que he denominado como el giro etnográfico en arquitectura. Entonces, me gustaría para abordar esta idea desarrollar 3 líneas. La primera tiene que ver con un marco conceptual en donde uno puede encajar las ideas que hoy día voy a mostrar. Luego viene un contexto en donde podemos entender que se ha venido desarrollando este cruce entre arquitectura, antropología y arquitectura y etnografía, que tiene que ver el contexto del siglo XX con las colonias y los países europeos con sus afanes expansivos en África y Asia. Y la tercera línea de desarrollo tiene que ver con un concepto que es la etnografía arquitectónica, que me gustaría un poco abrir y discutir sobre ciertas definiciones. Entonces, dentro de este marco conceptual aparece primero la figura de James Clifford, ¿cierto? Un importante antropólogo, quien de alguna manera abre la herramienta de la etnografía y la comienza en una discusión bien posmoderna a dejar de la mano solamente de los antropólogos o de los sociólogos y comienza a definir un dominio mucho más amplio, en donde comienzan a aparecer otras disciplinas, ¿cierto? Voy a leer una cita. Los ensayos de James Clifford desafiaron las concepciones estrechas de la etnografía como el dominio exclusivo de la antropología académica y ofrecieron una interpretación más amplia de su potencial como modo de investigación. Al hacerlo, Clifford proporcionó un lenguaje crítico que facilitó el intercambio y la colaboración entre diferentes campos de práctica. Entonces, esta protección celosa del campo de la etnografía con Clifford comienza a abrirse y empiezan a aparecer otros campos disciplinares que empiezan a tomar estas herramientas, ¿cierto? Los antropólogos y los sociólogos celosamente van viendo cómo esta herramienta se empieza a expandir, esta herramienta, metodología, ¿cierto? Como dice Guber, de triple acepción. Y ahí es cuando aparece el texto, 8 años después, de Hal Foster, ¿cierto? Que de alguna manera discute y propone el artista como etnógrafo, ¿cierto? Construyendo un puente entre la nueva realidad que debe interpretar y en la nueva realidad que el artista debe trabajar, ¿cierto? Que es vinculado a las comunidades, que es como una postura crítica al sistema capital, ¿cierto? Y desde ahí comenzar a desarrollar la obra, ¿cierto? Hay un interés por el otro cultural y este artículo, parte del libro, permite introducir temas justamente de raza, de identidad y de género. Estamos hablando a mediados de la década de los 90. Esos 2 libros creo que sirven para gatillar esta discusión en torno al giro etnográfico, ¿cierto? Cuando la etnografía comienza a abrirse terreno fuera del campo disciplinar de la antropología y de la sociología. Pero luego viene Alvena Llaneva, que es una de las invitadas presenciales que vamos a tener este año en el seminario, y plantea, justamente ella es quien plantea el año 2017 por primera vez el giro etnográfico en arquitectura. Ahora, lo hace asociado, ella por muchos años fue un brazo derecho de Bruno Latour y lo hace justamente desarrollando una etnografía asociada a la arquitectura, pero no necesariamente en relación a la producción
en la ciudad o en la arquitectura misma, sino que Alvena Llaneva, y tiene un libro bien interesante, donde ella entra a la oficina de Rem Koolhaas, a OMA, y Koolhaas le abre el archivo en Rotterdam y ella empieza a revisar planimetrías, emails, carpetas y empieza a desarrollar justamente una etnografía de la práctica, ¿cierto? Ahí me parece que hay un enfoque que justamente tiene que ver con las prácticas de la teoría del actor red de Latour, que marca una línea justamente de investigación en torno a este cruce de arquitectura y etnografía. Llaneva después, al año siguiente, cura un número de la revista Ardet donde define justamente algunas o hace algunas definiciones en torno a las nuevas voces y las nuevas prácticas en torno a la arquitectura etnográfica, ¿cierto? Pero por otro lado, y yo diría más cercano a lo disciplinar, ¿cierto? Más cercano a la arquitectura, aparece este libro que ya habíamos comentado, que es el catálogo del pabellón de Japón del 2018, y también aparece un número dedicado a la Arc Plus, que me parece que avanza bastante en torno al catálogo. Si el catálogo era una colección de ejercicios levantados por Momoyo Kajima, que tenían mucho que ver justamente y se construían una genealogía desde Made in Tokyo hacia abajo. Lo que aparece en este número de la revista alemana Arc Plus es bastante interesante porque ella invita justamente a Tim Ingold, se abre hacia otro campo y aparece una discusión más transdisciplinar que me parece interesante de revisarla. Entonces, me parece que estas 4 publicaciones de alguna manera van constituyéndose como un marco para discutir de qué se trata este giro etnográfico en arquitectura, ¿cierto? Voy a leer 2 citas que de alguna manera yo creo que ayudan a entender esto. Llaneva dice, las nuevas etnografías que desarrollamos denotan un enfoque que presta atención específicamente en la textura de la vida ordinaria de los diseñadores y generan descripciones densas de las prácticas de conocimiento de los distintos participantes en el diseño. También apunta a la introducción de métodos etnográficos en los estudios de la arquitectura. O sea, ahí queda claramente cómo opera Llaneva justamente al interior, con los actores de un estudio de arquitectura. Otra capa de interpretación de este cruce tiene que ver justamente con lo que ocurrió hacia fines del siglo XIX, a mitad del siglo XIX en adelante, y que tiene que ver con la expansión de los países europeos hacia el sur global, ¿cierto? Hacia África y hacia Asia. Estas cartografías nos muestran cómo, de alguna manera, estos países se fueron repartiendo la torta. Uno podría decir una segunda camada de expansión colonial. En Latinoamérica asistimos a esa primera expansión. Y es interesante entender que estas colonias venían también de la mano con una serie de profesionales que iban a prestar asistencia en terreno, ¿cierto? Entonces llegaron los constructores, llegaron acompañando a los ejércitos que fueron a conquistar y a colonizar estos territorios. De la mano de esas colonias fueron apareciendo una serie de arquitectos que yo interpreto bajo una taxonomía de Rosler en 3 capas, ¿cierto? Hay una primera capa que tiene que ver con arquitectos que desde la colonización llegan a estos territorios, ¿cierto? Y ahí es indudable no recordar a Hermann Hahn o Haldo van Eyck, ¿cierto? Que realizaron trabajo en África, en los territorios de la colonia francesa, y particularmente me parece muy interesante toda esta revisión del pueblo Dogon, ¿cierto? Esta arquitectura vernacular que fue interpretada desde códigos antropológicos, ¿cierto? Ahí podríamos entender que comienzan a aparecer los primeros cruces entre arquitectura y antropología asociados a los arquitectos de una segunda o tercera generación del movimiento moderno.
También hay otra capa que corresponde a arquitectos que justamente por ciertos problemas políticos que se desarrollaron propiamente tal con el nazismo en Alemania a comienzos del siglo XX, tienen que huir de sus países donde trabajaban. Ese es el caso de Bruno Taut. A Bruno Taut lo conocemos justamente por sus obras, por sus dibujos, pero Bruno Taut hace un periplo pasando por una serie de países y termina en Japón desarrollando este libro que se llama La casa y la vida japonesa, que es un libro espectacular, es un libro que editó la Fundación Arquia en España. Si pueden encontrarlo en la biblioteca, revísenlo porque es un libro hermoso. Yo creo que Bruno Taut se adelanta en muchas décadas a toda esta discusión. Él habita un sinfín de espacios, de templos. ¿Para qué decir? Creo que es Bruno Taut quien visita el templo de Katsura y a partir de eso se abre toda una discusión que va a cruzar también y va a llegar a la Bauhaus. Creo que ahí hay una cosa muy interesante. Y una tercera capa tiene que ver ya con la globalización, ¿cierto? Con arquitectos que por voluntad propia deciden cruzar el Atlántico y visitar países del tercer mundo, como es el caso para mí paradigmático de John Turner, quien deja la Architectural Association en Londres y llega a Perú, ¿cierto? Trabaja entre Perú, entre Brasil, revisando la arquitectura vernacular, en particular, ¿cierto? Esta arquitectura informal que aparece en una serie de conjuntos. Entonces, estos nombres y estas historias constituyen una segunda capa de este cruce entre arquitectura y etnografía. Y yo diría que un tercer grupo lo constituye autores más contemporáneos. Y este cuadro me parece que es bien interesante en términos de definir, de restarle, yo diría, no, suena feo, pero restar méritos un poco a Momoyo Kajima, ya que pareciera que la etnografía arquitectónica hubiera aparecido con ella, con el pabellón de Japón, y la verdad que hay una tradición bastante más amplia. Hay un arquitecto alemán, Froevius, que en el año 1890 empieza a indagar justamente a partir de relatos, sin estar en el lugar, empieza a desarrollar y a asociar ideas asociadas a la etnografía arquitectónica. Entonces, yo he tratado de dejar a los principales y a las principales autoras que de alguna manera nos permiten entender desde las metodologías, desde las herramientas y desde el objeto de estudio cómo se desarrollan estos cruces. Me parece muy interesante el trabajo de Natalie Tobert en la India, ¿cierto? Donde ella se aproxima en un trabajo transdisciplinar con geólogos, con antropólogos, a la revisión arqueológica de una villa, ¿cierto? Con una cuota de valor patrimonial, podríamos decir. Samuel Ogundele también se va a ciertas áreas de África, a Nigeria, y empieza a descubrir ciertos patrones de ordenamiento de las viviendas vernaculares, ¿cierto? El trabajo de Åsa Jean Weiss, que es una investigadora alemana radicada en Estados Unidos, ella revisa justamente y tiene un libro muy bueno en donde revisa todo el trabajo de los arquitectos alemanes durante la colonia. Y creo que ahí también hay una exploración bastante clave. Dos citas para contextualizar ciertas ideas de lo que voy a mostrar y sacadas del artículo de la revista Arc Plus, ¿cierto? Kapalki, Kajima y Stadler dicen, pero a diferencia de la tradición arquitectónica clásica, el dibujo se ve aquí menos como un medio para traducir una idea en un primer boceto, luego en un plan de implementación y finalmente en un edificio terminado. O sea, de alguna manera comienzan discutiendo cuál es el valor en este método, ¿cierto? En esta herramienta que es la arquitectura etnográfica del dibujo, ¿cierto? Ya no tiene esa función que tiene cuando proyectamos arquitectura, sino que empieza a tener
un valor más de investigación, ¿cierto? Más bien el dibujo se utiliza mucho más como una herramienta eficaz con la que se pueden rastrear y revelar las diferentes realidades que acompañan a la vida en todos los ámbitos de la arquitectura. Hábitos que se reflejan en las tipologías arquitectónicas, la influencia de las técnicas de construcción o los métodos de construcción, la circulación de las personas, bienes o información, los cambios en los edificios a lo largo del tiempo o la estrecha interacción entre edificios y su entorno, entre asentamientos y el entorno, ¿cierto? O sea, hace un especial hincapié en la vida, ¿cierto? En la vida que ocurre en torno a estas edificaciones. Y me parece que esta aproximación es muy deudora, y esto Momoyo Kajima lo ha dejado en evidencia desde el primer libro que publicaron, que era Made in Tokyo. En ese libro, si ustedes revisan, ya viene sugerida y aparece declarada la revisión por parte de Atelier Bow-Wow, la figura de Wajiro Kon, que es uno de los casos que me gustaría mostrar. Es bien interesante. Wajiro Kon nace en el año 1888 y fallece en 1973. La presentación que voy a hacer de estos personajes tiene que ver con un enfoque bien, podríamos decir, historiográfico, en donde a partir de una serie de diagramas yo voy conectando instituciones, personajes, teorías, investigaciones, y que en su totalidad permiten ir construyendo una discusión, ¿cierto? La primera parada de Wajiro Kon es bien interesante porque entra a esta universidad donde, de alguna manera, y basado en ciertas ideas occidentales, hay que entender Japón a lo largo del siglo XX, y después de la restauración Meiji, comienza a desarrollar un proceso lentamente de occidentalización que se va a ver reflejado de manera, yo diría, transversal, tanto en la sociedad, en la cultura, como en las ideas del país. Y estas ideas, bastante progresistas, van a permear justamente a la academia. En el caso de Wajiro Kon, él desarrolla un estudio en un programa que se llamaba Swan-Ka, ¿cierto? Donde se mezclaba la arquitectura con el diseño industrial. O sea, estamos hablando de una forma de enseñanza muy amplia, ¿cierto? Una línea de enseñanza muy similar quizás a lo que luego se desarrollaría en la Bauhaus, ¿cierto? Podríamos decir, de forma paralela. Entonces, ahí entra en contacto con ciertas ideas que van a marcar su paso y su vida como arquitecto. Al salir, Wajiro Kon es contratado por la Universidad de Waseda en Tokio. Waseda, junto con la Universidad de Tokio, tienen las dos más grandes escuelas de arquitectura y las más tradicionales. Y en Waseda, Wajiro Kon entra en contacto con Sato Koichi, ¿cierto? Quien lo invita a trabajar de este grupo, un grupo transdisciplinar, Hakubokai, ¿cierto? Que es un grupo que se arma, ¿cierto?, con burócratas del Estado, con antropólogos, para ir justamente a investigar todo ese patrimonio que el proceso de occidentalización de Japón empezaba a borrar, ¿cierto? Y ese comienzo, esa desaparición, obviamente se empezaba a notar en el ámbito rural de Japón. Entonces este grupo comienza a desarrollar investigaciones asociadas al Minka, que son las viviendas de los artesanos de la clase trabajadora de Japón, ¿cierto? Pescadores, obreros, artesanos, y se van a trabajar con este colectivo que está liderado por Kunio Yanagita, que es considerado el padre de los estudios de las ciencias sociales o del folclore en Japón. Esto es una figura, cuando uno circula por algunas librerías que tienen
libros sobre Japón. Por lo general está este libro de las leyendas de Tono, que da cuenta, con él Yanagita da cuenta a partir de un registro oral, ¿cierto? De las historias que él fue escuchando de la gente, va dando cuenta de ciertas tradiciones, ciertas costumbres, que obviamente podemos entender hoy día ya han desaparecido. Entonces, ahí también se genera un espacio de contacto entre Guajiro Kon y Yanagita, que creo que hay un intercambio de ideas. Guajiro Kon ya hacia los días finales de su vida empieza a negar esa influencia, pero es evidente al ver su trabajo que hay ahí un intercambio importante. Y las viviendas son estas, que aparecen justamente en la ruralidad, que tienen una morfología bastante interesante. Las cubiertas van variando dependiendo la zona de Japón, ¿cierto? Hay zonas en donde nieva más, ¿cierto? También se da el cultivo de la sericultura, ¿cierto? La cera a partir de las lombrices, y eso se desarrollaba en esta gran cubierta. Y hacia allá es donde Guajiro Kon desarrolla su primer trabajo de campo, ¿cierto? Hay fotografías que dan cuenta de esto, pero me parece que él publica, después de haber desarrollado todo este campo, publica un libro llamado Nihon no Minka, en donde da cuenta justamente de todo este registro. Y es un registro bastante interesante, es un libro tremendo. Si alguien en algún momento lo quisiera consultar, está en japonés, yo lo tengo, y en él uno puede entender cómo Guajiro Kon comienza a explorar el territorio, las tipologías, ¿cierto? Desde una serie de herramientas gráficas, ¿cierto? En primer lugar está el boceto, o el croquis, desde donde Kon aborda distintas escalas, distintos detalles, distintas aproximaciones de la arquitectura, tanto de los usos como también de ciertos artefactos y objetos cotidianos, ¿cierto? Hay claramente influencias en estos arquitectos. En el caso de Guajiro Kon, la influencia de Patrick Guedes es sumamente clara. Ciudades en Evolución es un libro que impacta en los primeros años de trabajo de Guajiro Kon, y claramente uno puede realizar ciertas asociaciones en torno a Guedes y ciertas representaciones que dan cuenta en una mirada bastante longitudinal del territorio. Otros aspectos abordados tienen que ver con detalles más arquitectónicos, ¿cierto? Una mirada en planta, en sección, de alzado, de todas estas construcciones que comienzan a aparecer en el mundo de la ruralidad, ¿cierto? Lo interesante es que él va examinando pueblo por pueblo, y dentro de estos pueblos va reconociendo diferentes patrones, va hablando con la gente, entra a las casas, va viendo cómo se vive al interior de estas viviendas. Y estos son parte de es una verdadera síntesis. Ahora, lo que me interesa es que dentro de uno de los primeros libros que publica Guajiro Kon, aparece esto, que es el diagrama. El diagrama como una herramienta que nos permite ir entendiendo o sintetizando cierta información cuantitativa, ¿cierto? Traspasando de manera mucho más abstracta a datos la información recogida en el terreno. Y lo digo que aparece porque es bastante marginal el diagrama en esta etapa. Aparece mucho más una representación gráfica como la que acabo de mostrarles. Luego viene un episodio que no lo tengo marcado aquí en el diagrama, pero en el año 1923 ocurre el terremoto de Kanto en Japón, ¿cierto? Y que afecta a todo el área de Kanto, específicamente a Yokohama y a Tokio, y genera, podríamos decir, una de las primeras tabula rasas del siglo XX en el país nipón, ¿cierto? Ahí hay una imagen de cómo queda
posterior a los incendios, además que se ocasionaron por el gas y todo lo que se generó en la noche posterior a este incendio, donde murieron algo así como 150.000 personas. En ese momento, Guajiro Kon, junto a Kenkichi Yoshida, ¿cierto?, se lanza a la calle a explorar qué había ocurrido después del terremoto. La gente se había agrupado y había empezado a desarrollar una arquitectura nueva. Comenzó a emerger una arquitectura de la emergencia y él se vio en la obligación de trabajar con esa problemática, ¿cierto? Ya no había que salir hacia el mundo de la ruralidad, sino que el problema se trasladaba a la ciudad, desde donde probablemente Kon no va a salir nuevamente. Y empiezan a registrar, ¿cierto?, lo que estaba delante de sus ojos. El trabajo de campo ahora se comenzaba a desarrollar en la misma ciudad de Tokio. Y claro, empiezan a aparecer estas arquitecturas, ¿cierto?, con un toque de informalidad, pero él se constituye con artistas, el grupo Mabo, un grupo de surrealistas japoneses, empiezan a colaborar ahí en esta agrupación, la Barrack Decoration Company, ¿cierto? Y empiezan justamente a entregarle como una cierta dignidad a estos barracones, ¿cierto?, a esta arquitectura informal, y empiezan a pintar las fachadas de esta nueva ciudad de Japón, de esta nueva ciudad de Tokio que se comenzaba a levantar. Entonces ahí pueden ver justamente que Guajiro Kon se dibuja en la fotografía, pero empieza a aparecer una nueva estética. Y este es un proceso creativo que va a mediar entre la primera etapa de arquitecto etnógrafo de Kon con una segunda etapa que presentaré a continuación. Justamente con Yoshida, Kon comienza a desarrollar, a hacer la lectura de esta nueva ciudad de Tokio que comienza a emerger. Y digo nueva ciudad porque si bien se cayó gran parte de la ciudad, luego vino la reconstrucción, o sea, el terremoto es el 23, año 24, 25, la ciudad comenzó a desarrollar una nueva arquitectura con nuevos materiales que hablaban de la tecnología que estaba entrando en la modernidad y ante la cual Guajiro Kon queda justamente como descolocado, ¿cierto? Esta arquitectura va a traer nuevas formas de ocupar, ¿cierto?, el espacio urbano, de ocupar la arquitectura. Hay cambios que se manifiestan en la sociedad y también vienen de la mano con cambios en la cultura, en el vestuario, en los peinados de la gente. Ese era el proceso de occidentalización ya avanzando. Y es bien bonito, en particular, este diagrama, porque justamente da cuenta de ese proceso de occidentalización. Si ustedes ven, Guajiro Kon con Yoshida se van con un grupo de alumnos al barrio de Ginza y empiezan a observar qué cantidad de personas ocupa un traje con clara influencia occidental y cuántos aún siguen vistiéndose de forma tradicional. Y esa relación ahí es 67-33. O sea, claramente la influencia europea en la sociedad es evidente. Y en la mujer, fíjense, o sea, ahí se nota como un machismo imperante, ¿cierto? Un tema de género, porque la mujer ahí aparece con un 99% de uso del kimono, ¿cierto? O sea, la mujer no puede cambiar, tiene que mantenerse dentro de lo que dicta, ¿cierto?, la tradición. Y ahí aparece el año 24 lo que Guajiro Kon denominó la modernología, ¿cierto?, o el estudio, la arqueología de nuestros días, el estudio del presente, del ahora, ¿cierto? Y eso es sumamente interesante entenderlo en el contexto de cambio de Japón, ¿cierto? O sea, los cambios eran sumamente bruscos, ¿cierto? Había habido un terremoto que echó abajo la ciudad y luego la gente comienza a vestirse, a cambiar sus tradiciones. Sin duda tienen que haber leído el elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, cuando Tanizaki relata cómo el cambio en los parques de Japón cuando aparece la bombilla, o sea, la ampolleta. Antes los parques estaban iluminados
con lámparas, ¿cierto? A gas o lo que fuera, ¿cierto? Y eso generaba una textura particular. Pero cuando llega la ampolleta, el paisaje de esos parques cambia radicalmente. Y eso Tanizaki lo relata de una manera bastante potente y espectacular. Y aquí hay una declaración que hace Guajiro Con de lo que está observando. Él dice, una lista de los temas de investigación en los que estamos involucrados actualmente incluiría lo siguiente. 1, cosas relacionadas con el comportamiento de las personas, ¿cierto? Cosas relacionadas con la vivienda de las personas y cosas relacionadas con el vestido. Entonces ahí comienzan a aparecer justamente estos dibujos. Guajiro Con, un eximio dibujante, comienza a registrar estos cambios radicales que hay en la sociedad, en la cultura, en las costumbres, a través del dibujo. Dice, si examinas todas las pertenencias de una persona, podrías ver las características y tendencias de ella. Sus pertenencias forman el trasfondo de su vida. Pero hay un problema con trabajar de esa manera. La gente prefiere ocultar su mundo interior y no les gusta que otros lo examinen. Reconocen la privacidad como un derecho humano. Bueno, esto nos pasa a todos nosotros cuando llegamos a alguna comunidad en Santiago, en el pericentro, en la periferia, sacamos la cámara, tomamos una foto. ¿Para qué decir entrar con una cámara de video y grabar? ¿Cierto? Hay una invasión de ese espacio íntimo, ¿cierto? Y claramente parte de las estrategias de la etnografía tienen que ver con eso, con construir puentes, generar confianza. Me decía Juanicio el otro día, Juan Correa, el geógrafo, que como estaba tan de moda este tema de la etnografía, los profesores en su taller mandan a los alumnos a hacer etnografía, ahí vayan, y luego tienen sus productos, su trabajo, pero la comunidad queda botada ahí, pues. Entonces, bueno, yo que he hecho talleres también con esta temática, siempre me preocupo que el trabajo al menos retorne al lugar, que haya ahí una retribución por haber generado ese puente casi yo creo que afectivo, el cual uno instala con este tipo de comunidades, ¿cierto? Entonces, nada, hay un dibujo que yo reconstruí a partir del libro Modernología, y que era de esta planta, ¿cierto? Una etnografía que desarrolla Guajiro Con de una casa de una pareja de recién casados, ¿es cierto?, del año 1926, y es bastante interesante por justamente lo completo de la revisión, ¿cierto? Es casi, a mí me gusta definirlo casi como un escáner, donde uno también, y ya no tanto en el espacio público y la forma de vestirse de la gente, sino que puede analizar desde los objetos que empiezan a aparecer en la vivienda cómo se está gestando este cambio, ¿cierto? Empiezan a cambiar las mesas de las viviendas, ya no están en el suelo, como aparece muy bien retratado en el cine de Ozu, ¿cierto? Sino que empieza a aparecer una mesa a otra altura, ¿cierto? La cama, ya se deja el futón en el suelo y se empieza a habitar la vivienda con otro tipo de parámetros que dan cuenta de esta occidentalización. Entonces, claro, estos dibujos por lo general aparecen entre páginas, pero me dio la gana justamente de desplegar todo este diagrama asociado a las diferentes zonas de la vivienda. Entonces, si ustedes se fijan, esto es una vivienda que tiene 2 dormitorios y en donde se puede rastrear a través del dibujo que Guajiro Con entra hasta el closet, ¿cierto? Y en el closet empieza a examinar, ¿cierto?, qué ropa tienen, ¿cierto?, qué muebles tienen. Y desde ese examen empezar a desarrollar un examen más en profundidad, ¿cierto? No es esta observación arquitectónica que históricamente o desde Alberto Cruz en adelante en Valparaíso se empieza a desarrollar con ciertos vínculos hacia arquitectos modernos, sino que es un trabajo que entra en otro ámbito más en profundidad. Si ustedes se fijan, este es el edificio Marinouchi,
que es un edificio de los que aparece como la nueva arquitectura post-terremoto de Kanto. Y también justamente es uno de los ámbitos que va a explorar Guajiro Kon, ¿cierto? Desarrollando recorridos a través de esta nueva arquitectura de gran escala que aparece en el centro de Tokio, ¿cierto? Izumi Koruochi, que es una investigadora, dice: el minucioso registro de la cultura material producida después de cuidadosas observaciones y complementada mediante mediciones estadísticas, se convierte en una herramienta sofisticada para detectar y comprender los patrones de la vida humana, ¿cierto? Ahí lo que está viendo son justamente los patrones de circulación entre estas nuevas edificaciones. Y cuando uno hace un zoom, observa también cómo la mujer comienza a desarrollar nuevas estéticas. En particular aquí se puede ver las camareras del Café Kirin, ¿cierto? Que hay un cambio en la estética. Si ustedes observan entre las imágenes de arriba, que tiene una vestimenta más occidental versus una vestimenta más asociada a lo local. Y nada, algunos dibujos así, me he extendido bastante, así que voy a pasar más rápido, pero que van dando cuenta justamente de este análisis obsesivo de la realidad que hace Guajiro Kon, ¿cierto? Subiéndose al bus o subiéndose al metro y observando cómo la gente se relaciona, ¿cierto? En Japón hay una forma particular de vivir la calle, hay una forma, un respeto en el metro, en la esquina al cruzar, que es bastante distinto a nuestra cultura. Y eso también se ve. Se generaron cambios en torno a eso, ¿cierto? O hacer estas cartografías donde va dando cuenta qué es lo que las mujeres y los hombres compran en un barrio. Con esto cierro a Guajiro Kon, con estos diagramas que dan cuenta justamente de la penetración de Occidente en la cultura japonesa, ¿cierto? En el cambio de la vestimenta, en los zapatos, fíjense en el cambio de los sombreros. Claro, el sombrero hoy día, si hiciéramos el diagrama, podríamos ver cuándo se deja de usar el sombrero. O también en la forma en que los bigotes, la barba está cortada, ¿cierto? Desde ahí también se pueden rastrear las influencias y el proceso de occidentalización. Rápidamente pasamos a un segundo personaje. Yo creo que sí, Guajiro Kon es de esos personajes que no se enseñan en las escuelas de arquitectura, como decía una bloguera española. Yo creo que Uso Nishiyama es un personaje aún más perdido, pero es un tipo que es impresionante. Yo quería traer unos libros hoy día que me llegaron desde Japón, 3 volúmenes de la vivienda japonesa. Tengo una foto ahí al final, pero es un personaje no menor. Pero claro, Guajiro Kon desarrolla toda su obra y su investigación, o gran parte de su trabajo, en torno a Kioto y a Osaka, ¿cierto? Acá, al área de Kansai, que es el área central de Japón, ¿cierto? Entonces hay como una competencia, ¿cierto?, metropolitana entre el área de Tokio y el área central de Japón. Y Uso Nishiyama obviamente se desarrolla en ese territorio. Él nace el año 1911 y lo hace en un barrio en la ciudad de Osaka, que está muy marcado por una condición industrial. Él viene de una familia que tiene una fábrica siderúrgica, y eso de alguna manera puede ser un indicador, ¿cierto?, que da cuenta de por qué tempranamente Nishiyama comienza a preocuparse por la vida de la gente, ¿cierto? Los trabajadores, los obreros de la fábrica, cómo viven, es algo que él de niño lo tiene frente a sus ojos. Si uno revisa los cuadernos estos son registros de esos cuadernos, pero desde pequeño él comienza a desarrollar ciertas obsesiones por el registro, por la ilustración. Él comienza a desarrollar cómics cuando está en la escuela, ¿cierto? Empieza a retratar a sus profesores, ¿cierto? Ahí en la imagen del medio es cuando llega la radiodifusión a Japón, y él, como no tenía dinero, comienza a dibujar
los manuales, ¿cierto? A dibujar las piezas, a entender cómo la radio funciona. Obviamente él está impactado, digamos, por esta nueva tecnología. Tiene que ver mucho con la impresión que esta tecnología genera. A diferencia, como decía, del caso de Tokio, esto se desarrolla en el contexto de Kansai, y Nichiyama estudia en la Universidad de Kioto, ¿cierto? Donde tiene y va a entablar vínculos con una serie de profesores, particularmente con los profesores del área de teoría y los profesores de historia de la arquitectura, todos por lo general máximos exponentes y bastante destacados de esas áreas en Japón. Luego comienza un trabajo, mientras es estudiante de la escuela, del departamento de arquitectura, comienza su filiación con las ideas socialistas y comunistas fuertemente imperantes en ese momento en Japón. Y arma un colectivo que se llama DESAM, que es un colectivo que lo que empieza a hacer tempranamente es a traducir y a desarrollar exposiciones de los arquitectos europeos. O sea, empieza a introducir, y ahí uno puede indagar en eso, cómo esas ideas comienzan desde su paso por la escuela a impactar sus ideas, ¿cierto? Casi no alcanzo a ver aquí, pero una vez titulado de la universidad, él tiene que entrar a hacer el servicio militar obligatorio en esos años. Él se va 10 meses a Manchuria. En ese momento Manchuria era un área que era la punta de flecha de lo que después sería la Segunda Guerra sino-japonesa, ¿cierto? Y cuando se va para allá, justamente Uso Nichiyama empieza a desarrollar justamente este registro de la habitabilidad de estos lugares. Empieza a dibujar el área mínima que tenía cada soldado para habitar, ¿cierto? Y lo empieza a hacer justamente en esta línea, como a construir un catálogo donde va narrando cada uno de los objetos que constituyen esta espacialidad. Cada objeto se constituye en una historia particular, ¿cierto? Y lo hace desde dos maneras, ¿cierto? Hay un boceto que da cuenta de todo ese espacio y luego lo hace a manera casi de un catálogo, ¿cierto? Por escala y por tamaño de estos objetos. De ahí, uno de los primeros trabajos que toma Nichiyama es en la Corporación de Vivienda, Doyunkai, ¿cierto? Que es una corporación de vivienda que es la primera que empieza a desarrollar los edificios de hormigón en Japón, ¿cierto? Que se crea justamente el año 24, posterior al terremoto de Kanto. Y es bien interesante porque también ahí Nichiyama establece nexos y vínculos con ciertas ideas de vanguardia que venían tanto de Europa como también asociadas al constructivismo ruso. Entonces, esta corporación de vivienda que logró diseñar y construir 16 conjuntos en Japón estaba influenciado bajo las ideas de la ciudad jardín de Howard, el bloque de Verlaje en la ampliación de Ámsterdam, el barrio de la Siedlungen en Alemania y también los superbloques de Le Corbusier. Entonces comenzamos a ver una edificación que obviamente tiene todas las características de la vivienda moderna europea y también, ¿por qué no?, de los conjuntos que tenemos en Chile que llegaron desde los 50 en adelante. Pero lo interesante es que el mismo Nichiyama reside en uno de estos conjuntos y comienza a retratar, ¿cierto?, como una manera, como un método, como una metodología de trabajo, empieza a retratar la vida al interior de estas edificaciones. Entonces, si ustedes se fijan, este es un departamento denominado 2K, ¿cierto?, porque son dos habitaciones, una de 6 tatamis, otra de 4,5, y la K está asociada al kitchen, ¿cierto?, a la cocina. Y ahí él aparece con su esposa, dando cuenta un poco cómo es la vida, ¿cierto? Una cierta flexibilidad que tenía asociada al espacio tradicional japonés. Entonces, en el año 35,
y paralelo a todos estos trabajos que está desarrollando, él comienza a desarrollar una encuesta, una investigación sobre cómo vivir en Japón, cómo se vive, ¿cierto? Entonces, en esta encuesta desarrolla una investigación de algo así como 300 o 400 encuestas a las viviendas, entrando, conversando con la gente, y lo hace en 3 ciudades, Osaka, Kioto y Nagoya, ¿cierto? Ahí están las fichas, fíjense, a mano izquierda se puede ver la composición de la ficha con la cual él desarrolla esa encuesta. Hay un espacio milimetrado en donde se desarrolla el dibujo y al lado hay un espacio para ir entregando los datos. Claramente aquí hay una influencia de las ciencias sociales en cuanto al método cuantitativo y cualitativo, ¿cierto? Hay un registro de información, pero también hay una narración de lo que se está observando. Y eso lo hace justamente, lo comienza a desarrollar en Kawasaki, una localidad que está entre Yokohama y Tokio, en un conjunto de viviendas que no son de alta densidad, sino que son viviendas de, en este caso, un piso, hoy día están completamente transformadas. Y ahí podemos ver las tablas, que no son tablas Excel, sino que son tablas llenadas a mano, donde Nichiyama va respondiendo una serie de, las familias, la gente, va respondiendo una serie de encuestas. ¿Cómo es la estructura familiar? ¿Dónde duerme la familia por la noche? Justamente asociado a este tema de la reversibilidad de los espacios. ¿Cómo es el uso de cada habitación? ¿Cómo es la orientación y la exposición al sol? ¿Cómo es la ventilación? ¿Cómo es la relación con los vecinos? ¿Qué muebles y enseres poseen? O sea, todo eso, junto con el dibujo planimétrico, van construyendo un dato que permite, en un dato, digamos, en hacer una lectura a gran escala de ese dato, ir tomando ciertas decisiones en términos proyectuales. Y aquí hay una serie de dibujos que Nichiyama va desarrollando, casas adosadas en Nagoya. Fíjense cómo aquí nuevamente sigue apareciendo ese patrón de la vivienda donde aparecen 2 dormitorios y donde en el dormitorio mismo se come, se establecen otras funciones de la vivienda. Más dibujos. Son viviendas, en este caso machilla, que es la vivienda obrera, pero propia de la tipología urbana, ¿cierto? Por lo general son casas pareadas o viviendas adosadas. También explora el mundo de lo rural, ¿cierto? Dice, antiguamente en cada casa vivían familias numerosas de hasta 10 personas. Como no había suficiente tierra para separar a las familias, solo el hijo mayor podía heredar la familia y el segundo hijo y los hijos menores se quedaban trabajando. Entonces, ahí hay una componente también interesante, el análisis, ¿cierto?, del grupo familiar, el grupo etario, ¿cierto? ¿Cómo es ese núcleo? Entonces comienzan a aparecer diagramas que mezclan justamente y van definiendo la edad de cada familia, el género, ¿cierto? Y lo van cruzando con las diferentes tipologías que van apareciendo en el territorio. A ver, la verdad que hay una serie de dibujos, este caso son los doya, en la posguerra, vamos a decir que hay una segunda instancia de crisis de la vivienda en Japón y comienzan a aparecer estos galpones donde se le ofrece a la gente pernoctar por una suerte de hotel, pero pernoctar por una suma muy baja. Fíjense las condiciones y esas condiciones son las que Nichiyama Uso registra. Ahí aparece una fotografía, el archivo de Nichiyama tiene todas las fotografías, pero nunca en un libro apareció una fotografía. Todos los libros son dibujados. Ahí hay un tema interesante también, pero tiene que ver con esta obsesión por el dibujo. Bueno, viene la guerra. La guerra y aquí justamente hay una segunda tabula rasa, ¿cierto? Tokio es bombardeado entre el 42 y el 45
particularmente el 45, y es arrasado, con lo cual queda con un déficit de vivienda de aproximadamente 3 o 4 millones de unidades, o sea, estaba verdaderamente en crisis. Entonces, todo esto encuentra las ideas y las investigaciones de Nichiyama como en un punto bastante álgido, y justamente el año 42 Nichiyama desarrolla una teoría, y lo hace a partir de un paper que se llama teoría de la separación del comer, ¿cierto? Después de él haber visitado todas las viviendas, reconoce que hay que separar, o sea, esto que la tradición japonesa tiene de la flexibilidad de los espacios, donde yo duermo, pero también cómo eso había que eliminarlo, ¿cierto? Y la vivienda moderna japonesa, si bien tenía que mantener los patrones tradicionales, tenía que evolucionar. Y eso lo tenía argumentado a partir de todo su trabajo. Entonces ahí está, yo me encuentro en este momento en la fase de traducir este paper. Ha estado, a diferencia de algunos libros, este ha estado bien difícil, pero él lo que hace es hacer una revisión histórica de cómo ha sido el uso, que es parte de lo que también hemos venido viendo, y a partir de esa revisión histórica hace esta propuesta, ¿cierto? Ahí aparecen estos diagramas que acompañan, ¿cierto?, a la vivienda, cómo se usa, y aparece este dibujo que es clave. Fíjense esta suerte como perspectiva media axonométrica, en donde Uso se da cuenta, Nichiyama se da cuenta que hay un espacio central donde la gente come y que es justamente el espacio de mayor fricción en la vivienda, ¿cierto? Entonces hay que cambiar esa modalidad e instaurar ahí un pasillo. Ahí aparece, ¿cierto?, el misenoma, que es el local que tiene la machilla en el frente, el nakanoma, que es el área del medio, y el okunoma, que es la parte de atrás de la vivienda. Y el niwa, que corresponde a un jardín, que en este caso opera como cocina dentro de esta tipología. Entonces, Nichiyama en su paper lanza este dibujo, ¿cierto?, en donde lo que justamente propone es abrir esta zona y dejar separado las áreas dónde comer y dónde dormir, establecer diferencias dentro de la casa. Y eso finalmente va a generar, va a tener un impacto en el desarrollo y en la propuesta arquitectónica de la arquitectura que vendría en la posguerra. La gran parte de los edificios tomaría esta idea que Nichiyama desarrolló a partir de su investigación de campo. Y claramente cuando uno ve los diagramas ahí de mano izquierda, entiende que hay una estrecha relación entre las teorías de Alexander Klein, ¿cierto?, el alemán, con la vivienda mínima alemana, ¿cierto? Klein muestra esto en los Siam, ¿cierto? Estos temas se discuten tempranamente en los Siam de los años 20, y de alguna otra forma Nichiyama los cruza con su trabajo de campo. Nada, después viene la tesis, pero esta parte me parece que corresponde a otra cosa. Estoy en proceso de poder construir ahí más relaciones. Nada, terminando, dejo estos dos libros que me parece que son dos libros pilares de estos dos autores y que creo que, fíjense en las fechas, o sea, el primer libro de Wajiro Kon con Kenkichi Yoshida es del año 1930, pero se adelanta en casi 80 años toda esta discusión que estamos teniendo ahora, ¿cierto? El giro etnográfico en arquitectura. Entonces la pregunta es una pregunta que está como abierta, es ¿qué hacemos hoy en día si aplicamos este cruce? ¿Qué hacemos y para qué sirve esta herramienta? Creo que es algo que vale la pena preguntarse, y creo que aquí hay algunas claves dentro de lo que se ha revisado hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, José. A nombre de la facultad y la escuela del Departamento de Urbanismo, te damos las gracias por la presentación. Muy interesante, y yo dejo un poco la misma pregunta. O sea, estas son aproximaciones metodológicas
que abren un campo de investigación muy interesante sobre el caso de la vivienda en un contexto específico, en un contexto específico, pero la idea, esto en una etapa proyectual, en una etapa de formación, que es donde estamos contextualizados en esta charla, ¿cómo procedemos después? O sea, la pregunta del cruce hacia el proyecto, ¿queda en un campo disciplinar netamente de investigación o hay también algunos cruces que nos puedan dar ciertas luces de tipos de proyectos, detonantes? Y esa es un poco la pregunta que podríamos establecer ahora para abrir un poco la discusión. A ver, yo creo que ciertas claves en torno como a la etnografía arquitectónica como una herramienta proyectual, creo que hay varios autores, ya como entrando en el área chica, que pueden dar algunas claves. Me parece que ponte Sacha Rosler, que lo tuvimos en el primer seminario, él, si bien parte en esta lógica, luego desarrolla una etnografía cruzada con la sustentabilidad, y a partir de ese trabajo que tiene que ver con indagar en aspectos térmicos, un poco lo que estábamos hablando delante, cómo a partir de esa indagación en campo, de mediciones, de revisiones, de respuestas de la arquitectura, cómo se puede pasar a una fase más proyectual. En el caso de estos dos autores, primero en Guajiro Con es súper extraño porque yo lo había leído de otro libro de Terunobu Fujimori, que él por azar había llegado a una casa de Guajiro Con en Japón y la casa se quedaba justamente en un romanticismo, o sea, no operaba hacia la modernidad, cosa que sí hace Nichiyama Uso, que finalmente su exploración, esta tesis de la separación, luego se constituye casi como en una política pública en Japón, o sea, termina por definir cómo son las nuevas viviendas que se construían en el país. Entonces yo creo que, a ver, esto lo voy a pensar rápidamente, pero yo creo que en Chile, si uno revisa las viviendas que se han producido en los últimos 20 años en Santiago, desde las Chubi, pienso en los 90 en adelante, hay una disociación completa justamente con esto que estamos hablando. Hay una cosa por construir un cierto estándar, ¿cierto? O quedarse en ciertas, yo diría, hay unas referencias ahí, creo que Previ Lima caló hondo en la cultura arquitectónica local, de Aravena, Elemental, hacia abajo, ¿cierto? O sea, pero nos quedamos en eso, pues. Pero creo que aquí aparecen ciertos métodos que pueden permitir, no sé, una reelaboración, no quiero decir de la arquitectura, sonaría demasiado, pero sí una relación más directa entre las formas de habitar que tiene la gente, ¿cierto? Y una arquitectura que aparezca. Ahora, el problema que tenemos es justamente la norma y una serie de, y para qué decir el tema financiero, ¿sí? Que es lo que finalmente va definiendo este tipo de conjuntos. Eh, no sé si respondo en Sí, parte. sí, es que es súper interesante porque también está dentro de una reflexión que tiene que ver con el caso Previ Lima, también es casi una revisión, un rastreo un poco de un conjunto también, con una harta carga simbólica, identitaria, que se hace también como un rastreo, una colección de información que termina también en publicación y que eran parte del equipo de Elemental en los años 2004, 2005, que está post la Quinta Monroy, el caso de la vivienda. Yo lo que encuentro interesante de lo que tú dices es que en este rastreo, en este catálogo, en este inventario de cosas que están dentro de la vida cotidiana, en lo doméstico, saltan ciertas cosas que pueden dar en un plano subjetivo detonar un proyecto, como una necesidad, como algo que puede detonar otra cosa. Para el caso de cómo se enmarca esta charla en un taller que nosotros lo definimos como espacio de acumulación, donde trabajamos en un territorio definido, en una calle, nos encontramos con ciertas dinámicas más complejas, conflictos, que es el espacio público. Entonces, es súper interesante ver cómo ese detalle casi obsesivo de registrar todo de los autores que tú nos presentas como caso de estudio, se lleva también a un proceso formativo de estudiantes de arquitectura en una etapa
de inclinación lo que es un tercer año. Entonces, porque eso también nos permite mirar de una forma diferente, nos permite aproximarnos al problema de investigación territorial, pero también al problema de proyecto. Y en eso es donde me parece como súper pertinente poder plantearlo, conversarlo, reflexionarlo y entenderlo como un desarrollo detonante hacia nuevas posibilidades de proyectos, valga la redundancia de lo que hemos estado eh, conversando. Ahora, me gustaría, no sé, dejar la palabra un poco abierta. No sé si tienes otra reflexión, José, o alguien de los estudiantes o del público que quisiera plantear. Sí, yo he estado en esta relación de bajar estas ideas a un contexto local y en relación también a lo que tú comentabas en lo que estaba el taller, que me parece un territorio sumamente interesante, y también darse la oportunidad de salir del cliché en ese territorio, porque es fácil también quedarse como en el imaginario de Franklin, ¿cierto? Como este cachureo, ¿cierto? Esta cultura del objeto, del cachureo, pero creo que ahí, y ahí es donde yo decía, bajaba un poco el podio a Momoyo Kajima, porque, no sé, el primer año del seminario la entrevistamos y yo le tiraba algunas preguntas, pero claro, ella todo lo que viene de las ciencias sociales casi como que se lo saca para abocarse como a la arquitectura. Y me parece que ahí hay cosas interesantes. Yo creo, no sé cómo están trabajando los alumnos, pero me parece que el diálogo con la gente primero es primordial. O sea, para no cometer el error de otras metodologías que es ir y registrar, hacer un buen croquis, depende buena, mala mano, pero quedarse ahí, porque ese registro este es como romántico, no lo vamos a volver a hacer, a lo mejor hoy día lo hacemos a través de un film, a través de una fotografía, a través de un audio, ¿cierto? Que son otras formas de etnografía contemporáneas, a propósito del giro etnográfico. Y yo creo que es primordial abordar el trabajo de campo conversando con la gente, llevar herramientas también de encuesta, ¿cierto? Hacer preguntas, ¿cierto? Desarrollar una entrevista, ojalá grabada, e ir luego sistematizando ese trabajo. Yo creo que por ahí, creo que sistematizando eso, luego pueden pasar a otro estrato en términos propios de la materia de arquitectura o del proyecto de arquitectura. Pero yo no perdería esa opción de este momento que están teniendo, que es un momento como único, que es, y estuvimos 2 años sin salir a la calle. Creo que ahora uno cuando sale ve las cosas, le toma otro peso a las cosas o disfruta más. Entonces yo creo que cuando interactúen, cuando estén, hablen con las personas. O sea, creo que ahí hay todo un mundo desde la narrativa que abordar. Creo que ahí hay bueno, que también ustedes en el pabellón desarrollaron ese tipo de aproximaciones, pero es que es clave, me parece. No, y lo que te quería decir era que he pensado mucho, ponte en este término que en los guetos verticales, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa cuando uno entre a esos guetos y explore el habitar de esos departamentos mínimos? ¿Cierto? O sea, ahí habría un buen ejercicio, cómo explorar esa dimensión para luego reevaluar, si es que se puede hacer algo. No sé si vamos a entrar como en los edificios de San Luis, ¿cierto? De echarlos abajo, pero creo que ahí hay un ámbito por abordar desde este ejercicio como etnográfico. Mira, también tenemos algunas felicitaciones desde la plataforma de Agorafao y hay un comentario de Elena Mayorga que te felicita por la conferencia y hace una pregunta en relación a cómo sería la japonización de Occidente en relación a la arquitectura y a los registros etnográficos. Bueno, gracias ahí por los saludos. Y bueno, una súper buena pregunta, pero a ver, uno tendería a quedarse románticamente pensando que Occidente absorbió Japón. Hay una película que la recomiendo, que es un documental de Wim Wenders. Wim Wenders es el año 83, es invitado a Tokio a un ciclo de cine alemán. Entonces Wim Wenders ve en esta oportunidad
el momento de ir a encontrarse, a hablar con los camarógrafos, el actor de las películas de Ozu, ¿cierto? Que era como su gran ídolo. Eh, pero es bien interesante el documental porque si bien Wim Wenders va a eso, a documentar esa historia, a dejarla narrada, él alucina con Tokio, ¿cierto? ¿Y por qué llega a esa película? Porque en una entrevista Yoshihiro Tsukamoto de Atelier Bow Wow dice que cuando él está estudiando en París, él ve ese documental en el Pompidou. Y es súper clave porque tú ves ese documental y entiendes por qué después se desarrolla Made in Tokyo. Porque Wim Wenders alucina cuando llega a Tokio con los edificios híbridos. Él sube a un edificio y se encuentra con la cancha de golf arriba. Y eso aparece justamente en el documental. Entonces me parece que como hablar de la Japanization como del mundo, ¿cierto? Yo creo que eso de una u otra manera se ha generado. O sea, nosotros en nuestras casas todos tenemos múltiples dispositivos electrodomésticos que en su gran medida venían en los 80, todo venía de allá. O sea, entre Corea y Japón son los creadores de toda esa tecnología. Entonces yo creo que en parte ese proceso hace rato se revirtió. ¿Para qué decir? Bueno, Bender se mete a una sala de juego del Pachinko, que es un juego que se empezó a desarrollar en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que son como previo a los flippers o a las máquinas de video que también tuvimos o hemos tenido acá. Pero era para que las personas de alguna manera psicológicamente se olvidaran de todo lo que había generado la guerra, ¿cierto? Y esas máquinas, si bien ese juego en particular no se exporta, todas las máquinas Sega, ¿para qué decir? Eso es una instalación de un discurso o una instalación cultural en el mundo. Entonces, yo creo que en parte esa vuelta de mano los japoneses la instalaron hace rato, creo yo. No sé, dejamos un comentario, pregunta. Sí, a mí me gustaría como que los alumnos Sí. hablaran también o a lo mejor compartieran lo que están haciendo. Hola, hola. Bueno, sumarme primero que todo a los agradecimientos por la información expuesta. Creo que todo muy interesante, muy atingente. Recojo el comentario que hacías de como la pertinencia de también reinventar estos métodos, o sea, en miras de que podemos romantizar también estos estudios que son como muy atractivos de ver también, y también recoger nuevas tecnologías, nuevos medios que tenemos para hacer estos estudios de introducirnos en un territorio en particular. Pero de todas maneras quería quedarme con un tema como de la representación y de las herramientas que se utilizan acá y también cómo utilizarlas, también en mira de lo que planteaban, como cómo utilizar estos métodos en el ámbito proyectual. Creo que tal vez si bien no se utiliza tanto o no vemos tanto hoy en día este método como etnográfico para abordar ciertos proyectos, creo que sí podría haber un cierto símil con lo que es como el diseño participativo y instancias como esa que de alguna manera se han institucionalizado. Pero mi pregunta es cómo de alguna manera, y a través también de estos medios como de representación o de los esquemas, de los diagramas que tú mencionabas y que también aparecen en tu presentación como muy bien, como diagramada de una manera como muy consciente se ve, cómo de alguna manera hacer que estas instancias y estos métodos, más que darnos respuestas, nos den preguntas importantes, como creo, una apreciación personal tal vez, que muchas veces se utilizan estas instancias para llegar a respuestas rápidamente o llegar a respuestas como desde la gente, y presiento que tal vez el tema es, primero que todo, encontrar cuáles son las preguntas más atingentes de responder y cómo tal vez estos medios como el dibujo, los diagramas, podrían servir para, como de alguna manera, entre tanta información, poder llegar a esas preguntas, como poder evidenciarlas. No sé qué apreciación tienes sobre eso. No, súper buena la pregunta. No sé si tengo una respuesta tan clara sobre eso. Sí, sobre la tecnología, y yo concuerdo, o sea, hay que tener ojo con la romantización, o sea,
contornar esto que se desarrolló hace 100 años atrás, ¿cierto? Hoy en día tenemos otra tecnología, tenemos software, ¿cierto? Tenemos, en arquitectura tenemos software de dibujo asistido, o sea, verdaderamente se pueden hacer hoy día maravillas si lo pensamos en estos códigos primero. O sea, no estoy diciendo que dibujar a mano haya que dejarlo de lado, para nada. Otra cosa que me parece interesante es lo que tú planteas en torno a la participación. Me acuerdo, hay este libro de Marcus Missen, La pesadilla de la participación. Nada, en Chile, para mí la participación que exige el gobierno para ciertos planes o proyectos terminó, digamos, convirtiéndose en un simple check, una simple encuesta o consulta que había que llenar para que finalmente la carpeta del proyecto entrara, ¿cierto? O sea, vamos a pavimentar esta calle, listo, vamos a preguntarle a la abuelita, y era un simple check. Y yo creo que pierde todo sentido esa discusión, ¿cierto? Como la gran discusión sobre la participación, ¿cierto? Como comentó al principio de la clase Rodrigo, yo trabajaba en la India con un grupo, que en un momento me desligué, pero era interesante ver cómo ellos trabajaban, nunca nombraron la palabra participación, pero era un trabajo, pero con la comunidad. Tan así que en algún momento, me acuerdo, antes yo de dejar, sale un artículo en la revista Domus del trabajo de esta agrupación. Y Matías, que era uno de los líderes, él dice, no, vamos a poner un trabajador de la obra mezclando cemento ahí en la misma obra, porque son ellos los que construyen. Había también una discusión en contra del arquitecto, ¿me entendí? Pero ¿a qué voy con esto? De que hay ahí una discusión que yo creo que es interesante revisar. A mí me llama mucho la atención, porque lo he visto, la cantidad de sociólogos que hay trabajando en inmobiliarias, como una forma de construir desde la participación ciertos nexos. Me llama la atención, no estoy hablándolo de forma peyorativa, pero nada, creo que tienen a veces más impacto esos profesionales que el mismo arquitecto, que finalmente el ejercicio proyectual de un edificio se remite a un tipo ya que se comienza a repetir, ¿cierto? No sé si conocen ese edificio que está en la continuación de Colón con Tobalaba. Hay un edificio geométricamente que deja una plaza abajo. Bueno, había todo un trabajo visual en el primer piso que decía, este edificio entregará una plaza con tantos árboles. Bueno, ahí estaba la sociología operando, ¿me entendí? Y hay una empresa de sociólogos que son bien top, bien cotizada, pero ellos operan bajo esa o sea, ahí hay otra otra forma de que ese edificio dialogue con las comunidades, ¿cierto? Pero la pregunta me parece que es importante que vuelva y retorne hacia nosotros, digamos, cómo nosotros también desde ciertas herramientas que vamos adquiriendo en el proceso en la escuela, ¿cierto? O estudiando una maestría, podemos empezar a desarrollar, porque si no nos vamos a quedar en una constante queja a propósito de este tipo de edificaciones, que es en lo que está el arquitecto hace rato. Sí. Sí, de todas maneras, siento como que de alguna manera tal vez la arquitectura o principalmente este tipo de proyectos ha perdido cierto como potencial propositivo, tal vez, ¿no? Como que nos restringimos como a utilizar un cierto catálogo y replicarlo. Y tal vez, como dices tú, hay como que darle la bajada desde el diseño. Y por eso creo que es atingente conversar cómo este tipo de cosas son directamente aplicables como al diseño, a la propuesta, más que simplemente como al estudio y, como dices tú, como a quejarnos eternamente. Ya, buenas tardes. ¿Sí? Pucha, pero ya va a ser breve. O sea, una opinión de la consulta habría que diferenciarla con un estudio de mercado. O sea, yo creo que hay que hacer una diferencia así, entre hacer un estudio de mercado y hacer una consulta, más en un sentido más social. No, pero a mí me interesa que, observando los dibujos, es cuando Japón incorpora la perspectiva de cono con punto de fuga a sus ilustraciones y dibujos.
porque eso le da otras posibilidades de hacer descripciones visuales de lo que está ahí. Estamos hablando que mucho, de hecho, del siglo XVIII y XIX empiezan a incorporar los dibujos, cierta perspectiva, pero no estoy seguro cuál es la precisión que se podría hacer sobre eso. Porque antes era mucho más plano y era más atmosférico de alguna forma. O sea, a ver, en particular, ponte en este dibujo, que a mí me gusta mucho, claro, es el departamento del autor, pero claro, evidentemente esa planta fugada permite lo que hoy en día te Sí. permite una 3D de dar una mirada más global. Pero es como lo que tú dices, justamente es una mirada mucho más compleja, porque nos permite no quedarnos en una planta que dibuja objetos, sino que empezamos a dar cuenta de la textura y el ambiente que conforma esta espacialidad. Por eso también hay influencia de Occidente, la perspectiva cónica. Sin duda, Sin no, duda. sin Sí. duda. No, sí, a ver, yo parto diciendo que estos dos autores, las teorías y la arquitectura europea está completamente Sí, no, sí. presente. Y ellos, es más, ellos viajan en un momento a Europa, tanto Guajiro Kon como Nichiyama. O sea, hay unos intercambios concretos. Sí. Pero efectivamente, no, en particular en esta no hay una novedad, podríamos decir. ¿O no Sí. hay algo nuevo? Pero la influencia japonesa, eso que tú dices, la vuelta de mano a Japón, que está con las nuevas generaciones, los millennials actuales, están invadidos por la cultura japonesa. Estamos trabajando nosotros con el manga y el cómics. Y hay una de vuelta de mano, porque son como planos, son planos puestos ahí en el cómics, el manga, en que los japoneses en los 60 dicen, ¿sabe qué? Vamos a salirnos de la industria norteamericana del cómics y vamos a hacer lo nuestro. Y eliminan la cruz entre... Yo había varios planos de casas japonesas antiguas en que los muros no continúan, sino que encuentran un muro y después se desplaza y aparece otro muro. Eso hacen los japoneses en el manga, en que colocan una T, la ley de la T que le llaman. Entonces no hay ningún panel que se encuentre con otro con cruces. Y eso es una vuelta de mano a Japón. Pero lo de la perspectiva, lo creo interesante, eso que occidentalización del dibujo está ahí. Eso. Corto. Para que pregunte otro. Bueno, José, te quiero dar las gracias en nombre del taller, del Departamento de Urbanismo, de la facultad. Muchas gracias, creo que fue, más que interesante, fue una charla necesaria. Espero poder seguir contando con otra instancia de tu presencia y también de compartir tus investigaciones que puedas seguir desarrollando. Así que te agradezco. Gracias, profesor.